Con respecto al proyecto, en realidad me gustaría tocar el tema de la salud, deportivo, la alimentación, político, historia, social, porque cómo yo veo las cosas, cómo percibo lo que es la realidad social de Quebec. Para entender lo que está sucediendo, hay que uno ver la historia, hay que ver todo lo que ha pasado, por el cual hoy día se dice de que la sociedad quebequense es que atea o que el Estado laico, Sí, que la protección del francés, de ir a ver qué es lo que dice la historia, porque yo la sé, yo sé la historia, pero no quiere decir que todos la sepan, y lo que quiero, al menos en lo que yo sé, lo que yo conozco, transmitirlo a la gente, porque es fácil agarrar y criticar y decir, no, que los quebequenses son así, que esto, que sé yo cuánto. Ah, pero tú conoces la historia. O solo viniste aquí, viniste a este país a que trabajar y que buscarte tus dólares y vaina y presumir a tu gente allá en tu país de que, que vive bien, que sé yo qué, pero en una tierra que tiene su historia, y hay un motivo por el cual los quebequenses o el gobierno o la sociedad es como es. Y cuando la entiendes o cuando la conoces, ahí es que vienes a entenderla. Eso no quiere decir que yo estoy de acuerdo con todo lo que se dice y todo lo que se hace aquí. No estoy necesariamente de acuerdo con todo, pero por lo menos lo entiendo. Sí, y ahí es que cambia la percepción. Y conocer las bases, güey, del por qué se han efectuado, digamos, dichos procesos, dichas reglas, dichos dictámenes, güey. Conoces porque... Aquí te enseñan de que Francia colonizó, hubo Nueva Francia desde 1608 hasta 1759, que hubo la batalla de las planicies de Abraham, Le Plain d'Abraham en la ciudad de Quebec, en la cual los franceses perdieron, una batalla que duró, se dice, entre 15 y 30 minutos, en la cual los franceses perdieron de manera terrible frente a los ingleses. Sí. Pero y te van a enseñar que un poco de la historia medieval de Europa, esto, qué sé yo qué. Y si uno va a ver la historia medieval de lo que es la Francia y la Inglaterra o el Reino Unido de esa época, esa gente vivía matándose. Sí. Eso era el deporte nacional, la guerra. Que la guerra de 7 años, la guerra de 100 años, la guerra de esto, que la guerra de fulano, guerra de mengano. Y es que lo que es los franceses y los ingleses, hoy día quizás ya están en paz, ya están tranquilos ahí en Europa. En la historia para allá atrás, en los años 1800 y para la época, porque ha evolucionado bastante. Empezó con la Nouvelle France, la Nueva Francia. De ahí que la Province of Quebec, la Province du Québec. Después le Haut-Canada, le Bas-Canada, el Canadá alto y el Canadá bajo. Que si uno va a ver geográficamente, uno creería que lo que es porque era alrededor del río San Lorenzo, la rivière Saint-Laurent. Ahí era que estaba el Haut-Canada y el Bas-Canada. Geográficamente, lo que era la provincia del Quebec, o sea, alrededor del río, era el Bas-Canada, el Bajo Canadá. Y lo que era el sur de la provincia de Ontario, cerca de lo que es el río San Lorenzo y los Grandes Lagos, ese era el Haut-Canada, el Alto Canadá. Pero geográficamente, vuelvo y repito, el Bas-Canada estaba más alto geográficamente y el Haut-Canada más bajo. ¿Por qué era que se le llamaba el Haut-Canada? Porque se entendía que ahí era que vivían los ingleses, los conquistadores, los que ganaron la batalla y todo eso, y que culturalmente se entendía que eran superiores. Y en lo que es el Bas-Canada, que era el sur de la provincia de Quebec, era donde vivían los franceses, los que perdieron, los conquistados. Y de ahí pues ya después era el Canadá Unido, el Canadá Unido, y así sucesivamente. Y fueron como ya posicionándose, fueron, digamos, creando su propio lugar para vivir. Los francófonos fueron, pues, digamos, haciéndose su territorio hasta que formaron Quebec. O sea, tuvieron que pelearse, porque si los quebequenses o los canadienses franceses, como se le conocían, canadiens français, no se hubieran peleado, bien o mal, para preservar su idioma, para preservar su cultura y todo eso, hoy día probablemente los quebequenses también hablarían inglés. Pero se pelearon después de la conquista, güey, después de que perdieron la batalla contra los ingleses, ¿o fue antes? ¿O estás hablando de esa pelea normal? Hubo esa pelea, pero ya, aparte hubo otra, pues. Claro, hubieron revueltas, hubieron los patriotas, les patriotes, que tuvieron 4 o 5 batallas. La primera la ganaron porque cogieron de prevenido a los ingleses.
pero ya las, sí, lo cogieron de prevenido, porque los ingleses estaban preparados militarmente, que armas y esto, pero estos tigres, esta gente agarraron y ¡pum!, le entraron a la trompa a ellos de prevenido, pero ya sabían de que les venía el puetazo de parte de los patriotas, así que ya dijeron esta vez no nos van a coger de prevenido, ¿no? Y ahí fue que perdieron las batallas. Hubo que colgaron a Louis Riel, que fue uno de los patriotas, uno de las personas de la historia de Canadá, en el cual el primer ministro de la época, John A. Macdonald, agarró y dijo que aunque ladren todos los perros de Quebec, aunque ladren toditos ellos, Louis Riel como quiera será colgado. Ajá. Même si tous les chiens du Québec aboyaient, Louis Riel sera pendu. Que en ese entonces era el líder, el vato. El líder, y creo que es ese mismo, quizá me estoy equivocando de personaje, pero me parece que fue Louis Riel que cuando lo apresaron le dijeron, loco, manín, para tu juicio, para tu defensa, declara que estás loco, que le plaidé folie, o sea que tú actuaste en un momento de locura para que tú te salves. Ajá, y él dijo que no, nada que ver, eso no era ninguna locura, lo hizo a propósito, vaina. Pero entonces, esa valentía que él demostró en la época le costó la vida. No, güey, pues la neta. Entonces hay una historia, hay algo por el cual se pelearon en la época. Que no ganaron, que no tuvieron su independencia. Hubieron los referéndum también del 1970 y pico, que el referéndum del 95, por el cual, pese a que perdieron, no obtuvieron la independencia, ya que hasta el sol de hoy Quebec pertenece a Canadá. Están esos datos, están esa información, y puedo entender por esa parte a los gobiernos quebequenses o más conservadores de querer preservar el idioma, porque en el pasado estuvieron a punto de perderlo en el pasado, tratan de preservarlo, pero con las medidas que están poniendo ahora, yo entiendo que lo único que van a hacer es que el idioma se pierda como quiera al final del día. Sí, güey, porque